Amén. Pues queréis encontrar el libro de Ruth. El libro de Ruth, un libro pequeñito, antes del libro de Samuel y después del libro de Jueces. Y nuestro pastor quiere empezar una serie los viernes sobre el libro de Ruth. Entonces, Ruth, capítulo 1, y vamos a leer los primeros 5 versículos. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, se entiende la tierra de Canaán. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión. Todos eran de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Hasta aquí la lectura. Ahora vamos a escuchar con mucha atención. Vamos a estar en el libro de Ruth y te querría preguntar, ¿no estás un poco harto de este mundo? ¿No estás un poco cansado de la vida? ¿No estás harto de que las cosas salen mal, de que todo cuesta mucho, de que cuesta esfuerzo, de los problemas que se acumulan, de la ansiedad, del estrés? ¿No te pasa que es qué hastío, ¿no? Qué cansancio, qué asco, podríamos decir? ¿Por qué es esto? ¿Por qué en un mundo que Dios ha creado nos pasa esto? Empezamos la serie del libro de Ruth, que vamos a estar viendo los próximos meses aquí en la reunión de oración, y seguimos con ese propósito que nos marcamos a principio de año como iglesia, de buscar, entender y amar la voluntad de Dios. Y en este sentido el libro de Ruth nos puede ayudar. Por un lado, es un libro que nos permite ver la obra de un Dios que no está alejado de nuestras circunstancias. Un Dios que más bien trabaja y dispone nuestras circunstancias con un propósito. Por otro lado, este libro también nos va a ayudar a ver cuál es nuestra respuesta ante la intervención de Dios y sus planes. Así que en el día de hoy vamos a empezar en el capítulo 1, los primeros 5 versículos, y allí nos van a ayudar a ver, a entender cómo está el mundo de Dios. La típica pregunta, ¿verdad? ¿Cómo está el mundo? Esto fuera de las puertas se lo preguntan muchos. Aquí también nos lo preguntamos. ¿Cómo está el mundo? Pues estos versículos nos ayudan a pensar en esto. Lo primero que podemos decir del mundo de Dios es que es un mundo trágico. El mundo de Dios es un mundo trágico. Yo creo que no os tengo que convencer, ¿verdad?, de esta realidad. Como hemos dicho, las situaciones que se agolpan a nuestro alrededor pues nos hacen pensar que estamos en un mundo trágico. Es que no tenemos ni que encender la tele. Solo con hablar con contactos, amigos, ya nos llegan constantemente, mira lo que le ha pasado a este, mira lo que al otro. O sea, acumulamos tragedias. Y obviamente, pues ya si encendemos la tele, si nos metemos en internet, nos damos cuenta que las tragedias no solo pasan aquí, no solo le pasan a los que yo conozco, sino que pasan en todo el mundo, ¿no? Vivimos
sin duda, en un mundo trágico. Y la palabra de Dios ya desde prácticamente el principio nos muestra que el mundo en el que vivimos es un mundo trágico. Y estos primeros versículos de Ruth nos ayudan un poco a ver los diferentes niveles en los que se producen estas tragedias. Por un lado, vemos tragedias a nivel global, ¿no? En el primer versículo veíamos que decía: aconteció que en los días en que gobernaban los jueces hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Y los nombres de sus 2 hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Se nos dice aquí, ¿no?, que durante el tiempo de los jueces hubo hambre en el país. Como ha dicho Eduardo, el país se refiere al país de Israel, a la tierra prometida. Aquella tierra que en tiempos pasados habíamos visto que se describía como la tierra donde fluye ¿qué? Leche y miel, ¿verdad? Era una tierra buena, era una tierra agradable, una tierra que daba gusto estar allí, ¿no? Pues años después era una tierra infructuosa, una tierra que no daba lo necesario a sus habitantes para subsistir. Y en medio de esta tragedia, así global y nacional, vemos como una familia es obligada a marcharse de su tierra e irse a la tierra de Moab, que podríamos considerar como territorio enemigo, territorio que estaba fuera de los límites y de los márgenes que Dios había marcado como esa tierra prometida. Y es curioso ver los significados de los nombres, de las personas, de los sitios, ¿no? Porque aquí se nos señala que esta familia era de la ciudad de Belén, de Judá. Y es curioso porque Belén, seguro que algunos sabéis qué significa Belén. Casa de pan, ¿verdad? Casa de pan. Y esta gente se tiene que ir de la casa de pan porque no hay pan, porque no hay alimento. Y aquí, como digo, ya somos enfrentados por estas tragedias globales, ¿no? Por un lado, el sufrimiento de ver que la tierra no da fruto, no da sustento. Y además, por otro lado, la tragedia de tener que abandonar la tierra de uno para ir a vivir a una tierra ajena, incluso a una tierra de enemigos, ¿no? Y obviamente, pues esto nos hace pensar en los millones de personas a lo largo de la historia que han tenido que dejar su hogar, su gente, su tierra, para ir al otro lugar en busca de una vida mejor. Y algunos de los que estáis aquí lo habéis hecho y debemos pensar en muchas personas. Pero estas tragedias globales, así a lo grande, sin duda también van asociadas a otras que suceden a un nivel más particular, a estas tragedias personales. Y en los siguientes versículos vemos esta tragedia particular de esta familia y especialmente de esta mujer Noemí. Versículo 3 dice que murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y ellos se casaron con mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Mahalón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Por si fuera poco ya todo lo que habían vivido, se nos muestra aquí aún una cara más cruda de la realidad. La muerte, en este caso de un cónyuge, y la muerte de los hijos de Noemí. Y yo creo que podríamos estar de acuerdo, que pocas cosas hacen sufrir tanto como la muerte de un ser querido. Y en este caso, Noemí se nos presenta aquí como alguien totalmente desgraciada, ¿verdad? Alguien que pues, ha sufrido esta pérdida de su marido y de sus hijos. No hace falta que lo explique mucho, pero lo podéis imaginar que en esos tiempos, encima, para una mujer, perder el marido ya era una tragedia tremenda. Pero es que además, perder a los hijos, en este caso los hijos varones, todavía era una tragedia muchísimo mayor. Esta mujer quedaba completamente desprotegida, sin casi poder hacer frente a la vida.
Y el texto se encarga de que pensemos en la situación de esta mujer, porque acaba diciendo, ¿no? Y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. El mundo de Dios es un mundo trágico. Ahora, tendríamos que preguntarnos, ¿por qué? ¿Verdad? Porque Dios es bueno, todo lo que leemos en la Biblia sobre Dios, pues nos hace ver que Dios es alguien maravilloso. Entonces, ¿cómo es que el mundo de Dios es un mundo trágico? Obviamente aquí no vamos a resolver el problema del mal y estas cosas, pero sí que podemos pensar por un momento en un detalle. Al principio del versículo 1 se nos habla del tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces. ¿A qué tiempo se refiere ese? ¿Al del Tribunal Supremo y todas las historias que hay? No se refiere a esos jueces, se refiere al libro de la Biblia que está antes de Ruth, ¿verdad? Y el libro de Jueces, ¿cómo acaba? Acaba con una frase demoledora, ¿verdad? Dice, en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Así acaba el libro de Jueces. ¿Y en qué nos hace pensar el hecho de que estaban en el tiempo de jueces? Pues lo que vemos en este libro es que la nación de Israel, que un día, pues siguiendo a los líderes que Dios había puesto, siguiendo sus instrucciones, había conquistado la tierra prometida, había llegado por fin al sitio en el que tenían que estar, años después estaba sufriendo hambruna, estaba sufriendo ataques enemigos, estaba sufriendo. ¿Pero por qué estaba sufriendo? Porque se habían apartado de la palabra de Dios, porque estaban pecando, se estaban olvidando del Dios que les había dado las bendiciones y se estaban dedicando a otras cosas. El tiempo de los jueces nos recuerda el peligro y el problema del pecado. Y el tiempo de los jueces pues nos hace entender por qué vivimos en un mundo trágico. Pues vivimos en un mundo trágico porque es un mundo bajo la maldición del pecado. Si nos vamos al principio de la Biblia, después de que Dios lo crea todo bueno, Génesis 3, el ser humano peca. Y ahí maldice toda la creación, todo queda estropeado, todo deja de funcionar como debería funcionar. Entonces, ¿por qué nos encontramos en Ruth un mundo trágico? ¿Por qué hoy vivimos en un mundo trágico? Pues por culpa del pecado. Y sin duda, a la hora de vivir, tenemos que ser conscientes de que vivimos en un mundo caído, en un mundo que está maldecido por el pecado. No podemos pretender vivir también en un mundo en el que todo nos va a ir bien, no vamos a tener ninguna clase de problemas, porque es evidente que este mundo está bajo maldición. Y nosotros vamos a ser víctimas de tragedias o vamos a ser testigos de tragedias en nuestro entorno y no podemos olvidar en ningún momento que todas estas tragedias, en última instancia, son o vienen por culpa del pecado. Ahora, déjame que lo explique bien. En este caso, el pecado y la rebeldía es algo suficientemente importante como para que Dios actúe contra el pecado, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecan, la maldición cubre la tierra, digamos. La creación de Dios queda estropeada de una forma profunda y de una forma radical. Entonces, el pecado y la rebeldía son algo contra lo que Dios tiene que actuar. Un mundo en el que el pecado no tuviera ninguna consecuencia negativa sería un mundo desastroso, porque sería un mundo en el que cada vez estaríamos más alejados de Dios. Sin embargo, el sufrimiento y los problemas y las tragedias que en última instancia vienen por el pecado son parte de la gracia de Dios, son parte de lo que Dios usa para llamarnos hacia Él. Son cosas que el Señor utiliza para que le miremos, para que el ser humano entienda, aquí pasa algo, aquí hay un problema, esto no funciona como debería,
aquí necesitamos alguna solución más grande que nosotros. Ahora, decía que lo quería explicar bien y es necesario tener en cuenta que no todas las tragedias que vivimos están directamente conectadas con el pecado que podemos cometer nosotros o que pueden cometer otros. Algunos piensan que en estos versículos lo que vemos es a una familia muy pecadora, ¿verdad? Porque Elimelec coge a su familia y abandona la tierra prometida. Entonces Elimelec lo que es un falto de fe, no tiene confianza en Dios, no confía en que el Señor va a proveer y que va a cambiar la situación. Luego encima sus hijos se casan con mujeres extranjeras, etcétera, etcétera. Aquí algunos interpretan que esta es una familia súper pecadora y que todo lo que le ocurre, todas las desgracias, son por culpa de su pecado. Pero si lo leemos, no nos da no lo sabemos si es por eso o no. O sea, el texto no nos lo dice, ¿no? Y esto lo tenemos que tener en cuenta, sobre todo, cuando nosotros presenciamos tragedias. A veces, y desgraciadamente, ¿no?, en nuestras iglesias muchas veces lo que hacemos es, mira qué mal le van las cosas, y automáticamente ya, es que ha hecho esto, le va mal y está sufriendo porque hizo esto, ¿no? Y es algo que, desgraciadamente, ocurre con frecuencia, pero es algo que no debería ocurrir, que es algo que deberíamos ir sacando de nuestra forma de pensar. ¿Es posible que Dios responda a nuestro pecado de alguna manera? Por supuesto, la Biblia dice, el Señor al que ama, disciplina, ¿verdad? Y dice, y si no os disciplina, es que no sois hijos de Dios. O sea, nuestro pecado puede ser tratado de parte de Dios con alguna consecuencia que no nos parece agradable a primeras, pero que luego da su fruto, ¿no? Eso es posible. Pero también vemos que en otros casos, en la palabra de Dios, hay situaciones negativas que no son consecuencia directa de un pecado. Podemos pensar en el mismo Job, ¿verdad? Sus amigos ahí diciéndole, sus amigos, tú has hecho algo, esto te está pasando porque tú has hecho algo malo. Y él, que me registren, si yo no he hecho nada, ¿no? Y nosotros lo sabemos porque vemos lo que ocurre en el cielo, pero lo que esa historia nos muestra es que no necesariamente esta ley que nosotros muchas veces hacemos es cierta. Si somos testigos de tragedias en nuestro entorno, seamos misericordiosos y compasivos. Que las tragedias nos muevan a la oración y no a la murmuración. Si estas tragedias son consecuencia del pecado de un hermano, el Señor lo sabe. Pero nosotros tenemos que estar disponibles para su restauración y ser canal de bendición de Dios. Pablo le dijo a los Gálatas en el capítulo 6, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Tenemos el pasaje de Jesús, ¿verdad? Antes de quitar la paja del ojo ajeno, quítate la viga. O sea, tenemos que estar disponibles para ayudar a nuestros hermanos, aunque hayan caído, aunque por lo que sea, pero tenemos que estar vigilantes de no juzgar y de no acusar de pecados que nosotros no sabemos. Por otro lado, si las tragedias de las que somos testigos ocurren en vidas de personas que no tienen fe en Dios, oremos para que a través de esos sufrimientos, a través de esos problemas, las personas puedan ver su necesidad de Dios, puedan entender que no dependen de sí mismas, que dependen del Señor y que lo único que necesitan en la vida realmente es tener a Dios en sus vidas. Así que cuando veamos que gente que amamos, que gente que son cercanos y no creen en Dios, no siguen a Jesús, están sufriendo, oremos para que de esos sufrimientos el Señor los pueda atraer hacia ellos. Estos versículos que hemos visto nos muestran que el mundo de Dios sin duda es un mundo trágico,
Pero lo que también vemos en estos versículos es que el mundo de Dios es de Dios. El mundo de Dios es de Dios. Así a primera vista leemos estos versículos y por ninguna parte nos parece que veamos al Señor, ¿verdad? Los hemos leído, no se le menciona, no se dice qué hizo o dejó de hacer. No parece que el Señor esté muy presente. Pero suena a la adivinanza esa, ¿no? En este banco hay un padre y un hijo. El padre se llama Juan y el hijo ya te lo he dicho. Os sabéis esa adivinanza, ¿no? El nombre del padre es... No, el padre se llama Juan, ya lo he dicho. El hijo se llama Esteban, ¿no? Pues sí, Esteban, porque está ahí, no te has dado cuenta, pero ya te lo han dicho. Bueno, si nos fijamos en este versículo, podría ser un poco eso, aplicándolo, ¿eh? Es curioso que en estos versículos y en todo este libro aparecen pues, muchos personajes, se nos dan muchos nombres de lugares, de personas. Y pues viendo la historia, más o menos ya todos las conocemos, pues podríamos pensar que el nombre más importante de esta historia sería pues quizá el de Ruth, ¿no? Que el libro se ha acabado llamando así, quizá el de Noemí, podría ser también la protagonista, incluso luego cuando aparece Boaz, ¿no? El Redentor, podríamos decir, ese es el nombre más importante. Pero el primer nombre que aparece en este libro, ¿sabéis cuál es? Elimelec. El primer nombre de persona que aparece es Elimelec. Ahora, ¿sabéis qué significa el nombre de Elimelec? Mi Dios es rey o Dios es rey. Y es muy significativo, ¿no? Que desde el principio de una historia donde parece que Dios quizá no está tan presente como podríamos desear o esperar, un Dios que quizá no está controlando las circunstancias, ¿no? Al que se le ha escapado, se ha despistado y ha venido toda esta tragedia, se nos recuerda desde el principio esta realidad. Dios es rey. Dios gobierna, como decía Manuel en su oración. Dios está en control absoluto de todo lo que ocurre en esta historia. Y eso tenemos que entenderlo. Dios gobierna todas aquellas cosas que a nosotros nos parecen difíciles o que nos parecen accidentes, ¿no? La hambruna, en este caso la inmigración, la muerte de Elimelec y sus hijos, están gobernadas por Dios. Dios es rey en todo eso. Dios tiene un propósito específico y no ocurren por casualidad, ocurren porque Dios quiere. De la misma manera, Dios es rey en tu enfermedad. Dios es rey en tu cambio de país. Dios es rey en tus circunstancias, en tu falta de dinero, en tu falta de cariño por los demás. En todas estas cosas que nosotros consideramos negativas, Dios es rey. No hay nada que quede fuera del alcance de su soberanía. Y el nombre de Elimelec nos recuerda que Dios es rey aún en medio de las circunstancias más oscuras. En estos primeros 5 versículos nos llevan a darnos cuenta que el mundo de Dios es un mundo trágico, pero a la vez nos llevan a clamar por la necesidad, en este caso, de un redentor, de alguien que nos libere de toda esta tragedia y sufrimiento. Es curioso este libro de Ruth, porque es muy interesante ver esta conexión que tiene con el libro de Jueces, pero que tiene luego con todo lo que ocurre después en la historia de Israel. Ruth es como una pequeña bisagra que Dios ha puesto en la palabra de Dios, porque decíamos, ¿verdad?, que Ruth viene del tiempo de los jueces, ¿no? Y el libro de Jueces acaba diciendo, no había rey, era todo un desastre, ¿verdad? Y así es como empieza esta historia, con una tragedia. Es todo un desastre. Mirad todo lo que le pasa a Noemí. Sin embargo, ya desde el principio se nos está apuntando. Dios es rey, pero a la vez el libro de Ruth acaba con un nombre también. ¿Con qué nombre? El último nombre que aparece es David, el rey por excelencia, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. El libro de Ruth nos traslada de esa época de desastre
y nos apunta hacia el rey que iba a venir. Y sin duda el rey David fue una gran influencia para el pueblo de Israel. Bajo su mandato, bajo su liderazgo, el pueblo de Dios se acercó a Dios. El pueblo de Dios experimentó las bendiciones de obedecer a su palabra y de seguir al Señor. Claro, si seguimos leyendo la historia vemos que ese esfuerzo de David tuvo una influencia positiva un tiempo, pero que luego el pueblo de Dios, pues una vez más, volvió incluso quizá a tiempos más oscuros que el tiempo de los jueces. Y este libro dentro de la Biblia nos lleva a ver cómo el mundo de Dios es un mundo trágico, pero es un mundo que necesita a un rey, a un redentor más grande que David, más poderoso, un Salvador que hiciera frente a esa tragedia más profunda del ser humano, que es la separación de Dios y el pecado. Y el libro de Ruth, en última instancia, está apuntando hacia este Redentor divino, hacia ese Jesús, que curiosamente, mira por dónde vino también de Ruth, de la que vamos a encontrar en este libro. El libro de Ruth nos apunta hacia ese Jesús que precisamente nació en Belén, como hemos leído, en la casa de pan. Fijaos, el que es el pan de vida nació en la casa de pan, y ese Jesús es el que nos da vida eterna. Jesús murió para vencer a la muerte. Jesús murió para que nuestros pecados ya no tuvieran dominio sobre nosotros y nosotros no tuviéramos que experimentar la muerte eterna, lo que sería una tragedia eterna. El mundo de Dios, entonces, es un mundo trágico, pero gracias a Dios es un mundo que sigue siendo de Dios, un mundo en el que, a pesar de todas las desgracias y tragedias que tenemos, podemos encontrar paz y vida eterna gracias al Redentor que todos necesitábamos, a Jesús. Así que este es el mensaje que nos dejan estos primeros versículos de Ruth. Seguiremos estudiándolo. Adelante. Gracias, Eric. Pues vamos a tomar un tiempo en que alguien puede dirigirnos en oración, dando gracias por lo que hemos estado escuchando y enfatizando nuestro compromiso de seguirle. ¿Alguien quiere dirigirnos en oración, dando gracias por lo que hemos oído?